El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier tipo de pérdida, ya sea de algo, ya sea de una persona, ya sea de una relación, inclusive de un trabajo. Convencionalmente es enfocado al ámbito emocional, pero no nos damos cuenta que el duelo realmente abarca un sinfín de sentidos en la persona. Me refiero, va tanto con el ámbito físico, va con el ámbito cognitivo, va con el ámbito fisiológico, filosófico, y esto se añade al comportamiento humano, lo cual es muy importante. Y para saber precisamente sobre este tema del duelo, le damos la bienvenida al licenciado Fidel Villena. ¿Cómo estás, licenciado? Hola, Maite. Es un tema realmente importante porque puede que muchas personas que nos están viendo están pasando por un proceso de duelo y muchas personas no sabemos tal vez reconocerlo. ¿Cuáles son las expresiones de duelo? Bien, lo que se observa generalmente en una persona que sufre un duelo es un aislamiento social. Una persona generalmente no es muy conversadora, no te fija mucho la mirada, se altera en algunos casos hasta el apetito, el sueño, y ves que se aísla, no habla con las personas, no es muy espontáneo y suele tener hasta una postura bien encorvada, mirando al vacío. Entonces, si observamos esto por un tiempo que supera ya hasta los 7, 8 días o pasa de los 15 días, se considera ya un duelo, ¿no? Se podría estar hablando de esto. Y en cuanto al duelo, ¿existen etapas? Sí, se hablan de fases. La primera que se ve normalmente en la teoría es una fase de negación, en la cual yo normalmente no acepto el hecho de lo que ha pasado, la pérdida. Luego de ese tiempo viene la ira, que acompaña el hecho de no aceptar la pérdida y de negarme, ser obstinado en que eso no sucedió jamás. De la ira ya viene lo que viene a ser la negociación, en la cual intento conciliar mi realidad con lo que está pasando en cuanto al duelo en sí. Después viene la depresión, en la cual ya estoy llegando a una etapa de aceptar que no va a cambiar las cosas y que tengo que continuar con la vida, y al último ya lo acepto tal cual es. Ahora, claro, no hay un consenso en cuánto dura generalmente ese tipo de fases, ¿no? Cuánto dura cada fase. Y doctor, cuando sucede el duelo, ¿qué pasa si es bloqueado? Generalmente cuando lo bloqueamos solamente acumulamos, tratamos de suspender el momento en que debió pasar para que pase más adelante. Reconocer que el duelo surge cuando nosotros perdemos algo. Y esto no solo se puede reflejar en la muerte de alguien, sino también en la pérdida de un objeto, por ejemplo un juicio, o en la terminación de una relación de pareja, en un divorcio, en donde yo siento que pierdo algo. Entonces, cuando hay ese sentimiento, lo único que hago es generar dolor de pérdida. Pero sí, ¿qué es lo que sucede? Lo pospongo, lo puedo posponer con algún tipo de actividad, un viaje o simplemente con sustancias inclusive. Va a pasar un tiempo en donde va a suceder algo similar o una experiencia similar y simplemente revives eso. Y puede colapsar. Se generan crisis. Ahora, si la persona en este aspecto también ha tenido otro tipo de problemas antes, sobre todo si son de salud mental, entonces se genera ahí también crisis, ¿no? Que empajan algo más patológico de repente. Y hablando precisamente de estas crisis, ¿el duelo tal vez nos puede conllevar a una depresión crónica? Sí, por lo general. Ahora, como mencionaba, la depresión crónica, hablamos de un diagnóstico. Un diagnóstico quiere implicar que tiene un tiempo como un criterio diagnóstico, más que nada que se maneja mucho en salud mental. Entonces esta depresión crónica lo que se ve es que dura por lo menos un año y medio y se puede diagnosticar una depresión crónica. En el duelo, como te mencionaba Maite, no hay un criterio de tiempo. Puede durar un mes, un día, años. Bien, ¿cuándo ya consideramos un diagnóstico de depresión crónica? Cuando ya este duelo afecta mis otras facetas de vida, por ejemplo la íntima, la laboral, la académica, en donde ya yo, por ejemplo, dejo de ir a trabajar, de repente ya se altera mi sueño, mi apetito, mi vida amical. Entonces, cuando veo que se afectan otras facetas por este duelo, ya hablamos de un diagnóstico patológico. Bien, ahí ya se transforma en un diagnóstico.
Y cuando, digamos, estamos en casa, ¿cómo podemos identificar que una persona está pasando un periodo de duelo? Porque si bien es cierto lo que nos mencionaba hace un momento, no necesariamente es por el fallecimiento de una persona, sino también pueden ser por la pérdida de cualquier situación o de algo en particular. ¿Cómo podemos identificar que alguien en casa está pasando el duelo? Bien, el duelo, cuando se le estudia, también lo relacionamos con un estado que afecta el estado de ánimo. Entonces los estados de ánimo cambian rápidamente. Una persona que tiene este tipo de un duelo, está pasando por la misma vez, que cambia rápidamente un estado de ánimo que era de alegría, de espontaneidad, a algo más sumiso, más callado, más introvertido. Si exagera, vas a notar que también cambia el apetito, los estados de sueño. De repente también ya no conversa mucho contigo y busca siempre, una característica principal es el aislamiento. No busca estar con gente, busca evitarlo y lo evita lo más que pueda. La actividad física baja tremendamente porque uno ya no quiere ni moverse de la cama. Quiere quedarse ahí y no salir de la misma porque es su manera de enfrentar su dolor. Entonces son las expresiones más claras que tú puedes ver en casa. ¿Y es necesario pasar por esta etapa? Sí, el dolor es parte de la vida. Si lo aceptamos, recuerda que hablamos de las fases, podemos saltar todas esas fases y ir de frente a lo que es la fase de la aceptación. ¿Qué se hace? Primero aceptamos el dolor tal cual es. Si hay que llorar, lloramos. Si hay que sufrir, hay que decir cosas, o inclusive hablar solo, lo hacemos en el momento en que se tenga que dar. Bien, y eso puede durar, como te mencionaba, meses, días, años, depende de la persona. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Viviendo mi dolor. Es totalmente normal. La cosa es que al final, cuando yo ya estoy preparado en aceptar el dolor, recién yo puedo entenderlo. Cuando lo entiendo, lo puedo comunicar. Y una manera más de pasarlo o superar esto es hablándolo. Cuando yo comparto mi dolor con otros. Y la manera de hacerlo es comunicándonos, hablando de la experiencia. Y esta sería una actitud, por así decirlo, más adecuada de sobrellevar el duelo. Sí, porque al final evitarlo solo conlleva acumularlo. En cambio, enfrentarlo, aceptarlo, la fase de aceptación implica entenderla, vivirla. Eso quiere decir que lo hago más rápido y no llego a afectar otras facetas de mi vida. O sea, sí tengo dolor, lloro en las noches, pero sigo trabajando, sigo pagando mis impuestos, sigo estando con mi esposa, sigo haciendo mi vida. Entonces, ese es el equilibrio que buscamos. ¿Y cuáles serían las últimas recomendaciones que nos puede dar, licenciado, para las personas que nos están viendo? Bien, una de las razones que podemos hacer generalmente es aceptar el dolor cuando se da. Ahora, nunca menospreciemos el dolor. Bien, es necesario tenerlo para comprender la felicidad. Nosotros aprendemos y entendemos esas emociones cuando vemos sus antagonistas. Entonces hay alegría, hay amor, pero también hay dolor, hay pérdida, hay tristeza. Entonces lo que hay que hacer es vivirlo como venga, pero darnos el espacio para hacerlo. A veces por el trajín que tenemos actualmente decimos pues que no tengo tiempo ni para llorar, quiero algo rápido para ya poder trabajar. Entonces solamente acumulamos más problemas. Lo mejor es vivirlo en el momento que se da y en las circunstancias que estén. Es lo más sencillo que podría recomendarle. Muchísimas gracias, licenciado. No, a ti, María. Y ya saben, al licenciado Fidel Villena lo podemos ubicar al 994-395507 o si no lo pueden buscar en el Hospital Honorio Delgado. Bueno, pues uno de los cambios importantes que ha habido en nuestra sociedad es el negarse a expresar nuestras emociones dolorosas, negarnos a llorar, negarnos a sufrir, y esto no es correcto, puesto que nos acarrea un sinfín de comportamientos que a la larga nos van a generar daños o nos van a dejar consecuencias de las cuales nos vamos a arrepentir. Ya saben que si es que ustedes tienen que expresar el dolor, lo hagan, porque la huida no es la mejor forma. Esto puede acrecentarse a futuro. Hoy sabemos que no expresar el dolor trae consecuencias graves psicosomáticas, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y un sinfín de enfermedades. La comunidad científica evidencia cada día con más fuerza la relación que hay entre enfermedad física y la manifestación de conflictos emocionales no resueltos. Así que aprendamos a expresar nuestras emociones, pero también a saber controlarlas. Y ya saben que nos encontramos en una nueva oportunidad acá entre tú y yo para tratar temas tan importantes como este. Nos vemos.